Vale, de acuerdo. Entonces pasamos a la siguiente, comunicación. Interviene en principio Maripaz, creo que están los apellidos al revés, García Longoria Serrano y Emilia de los Ángeles Ortuño Muñoz, de la Universidad de Murcia. ¿Estáis conectadas? Sí, voy a poner Sí. yo, sí. Vale. ¿De acuerdo? Pues entonces te doy la Hola a palabra, todos. ya eres suficientemente conocida como para no tener que decir nada. Siento tener, como a todos y a todas, de someterte a los 10 minutos, pero es así la regla y por lo tanto os pido que os atengáis a ello. Gracias. Gracias, José Luis, gracias a todos, gracias a Carlos y a todos por habernos invitado a este gran evento. Bueno, nosotros hemos, como creo que se ve en pantalla, ¿no? Estoy compartiendo pantalla, se ve, ¿no? El título de nuestro trabajo es El cambio de la mediación que la mediación puede introducir en las escuelas, realizado por mi compañera Emilia Ortuño y por mí en la Universidad de Murcia. Vamos a ver, nosotros lo que vamos a trabajar es qué es lo que pretendíamos hacer con este trabajo. Con este trabajo lo que pretendíamos era reflexionar sobre de qué forma la mediación puede apoyar a la organización escolar, es decir, realmente se puede producir un cambio o no a través de la mediación. Y los objetivos fueron conocer los conflictos que había en diversos centros escolares y valorar el impacto estructural de un programa de sensibilización en mediación que habíamos elaborado ad hoc. Existen muchas normativas, muchas cuestiones relativas a la convivencia escolar, a los observatorios. Hay mucha producción ya a nivel tanto estatal como autonómico por las regiones. En Murcia en concreto, ya un decreto de 2006 recoge ya en los centros escolares la resolución pacífica de conflictos, introduciendo posteriormente el tema de la mediación como una posibilidad real de eficacia para la institución escolar. Realizamos un estudio empírico en donde la hipótesis es que un programa de sensibilización escolar en mediación puede realmente tener un impacto tanto en la forma de percibir los conflictos como en las formas de resolución. Por lo tanto, la variable independiente fue el propio programa de sensibilización, en donde se incluían toda una serie de materias y de dinámicas en mediación para los escolares, y como variables dependientes tuvimos dos: el cambio de percepción en el conflicto, realizando una toma antes y después del programa de sensibilización, y la segunda, un cambio de percepción sobre las formas de resolución de la misma manera. El estudio empírico seguía un diseño explicativo, de manera que, como he comentado, se tomaban datos antes de la producción del programa de sensibilización y después. También introdujimos un grupo de control homogéneo para reforzar los resultados de este diseño. Fue un muestreo no probabilístico, donde se eligieron 6 centros educativos de acuerdo a una serie de criterios que tampoco vamos a mencionar ahora, y participaron 956 alumnos, de los cuales 606 fueron el grupo experimental que realizó el programa de sensibilización y 330 fue el grupo de control que no realizó el programa de sensibilización. Bien, no sé por qué me he ido atrás, pero no pasa nada, ahora sigo adelante y ya está. Vale. Las técnicas de recogida de información fue técnica de la encuesta. Elaboramos un cuestionario antes y después con los mismos parámetros sobre la percepción del conflicto, el concepto, las actitudes, los conflictos más habituales que se presencian, y también sobre la resolución de conflictos, que era la otra variable, en función de las formas más habituales de afrontar los conflictos, tanto por parte de los individuos, los alumnos, como por parte del propio centro. Los resultados sobre la primera parte, que era sobre la percepción del conflicto, el cuestionario tuvo una fiabilidad muy alta, de 0,826 del alfa de Cronbach,
y encontramos que efectivamente había una diferencia significativa entre las medias de los alumnos experimentales, es decir, de los que pasaron el programa de sensibilización antes y después del programa de sensibilización. ¿En qué partes? En la percepción neutral del conflicto, es decir, avanzaron sobre que el conflicto es neutral, sobre la posibilidad de distintos puntos de vista a considerar en el conflicto, sobre eliminar la visión egocéntrica y de consideración del conflicto como oportunidad. Estos resultados se vieron también reforzados porque el grupo de control efectivamente presentaba la misma valoración que el grupo experimental antes, de manera que en el primer momento los dos grupos tenían la misma percepción del conflicto y sin embargo el grupo experimental sí que tuvo variaciones, mientras que el grupo de control no tuvo ninguna variación significativa después de un tiempo de cuando se hizo el programa de sensibilización. Y sobre la otra variable, sobre el modo de afrontar el conflicto, la fiabilidad del AFA de Cronbach era media alta, 607, y se obtuvo también una diferencia significativa en que el grupo experimental hizo una variación significativa de forma que entendían que no había que huir del conflicto, que no había que utilizar la fuerza, que no había que ignorar la existencia del conflicto y que la respuesta colaborativa era una respuesta más valorada que la competitiva. Todo esto fue una variación respecto al antes y el después del grupo experimental. El grupo de control efectivamente ocurrió lo mismo que en la vez anterior, repitió los resultados igualando al grupo experimental en el momento antes de la sensibilización y difiriendo significativamente en el momento después en los ítems que hemos mencionado, con lo cual se reforzaba claramente este impacto que se producía. Y respecto al centro escolar, la variación que se estimaba sobre la resolución de conflictos en el centro escolar, el grupo experimental experimentó una variación respecto a la aplicación de sanción, entendiendo después que era mejor no aplicar una sanción y tampoco el hacer partícipe al consejo escolar para la resolución de los conflictos. Y también consideraron que el diálogo en general, alumnos tutores, tenía una mejor valoración en el grupo experimental, contrariamente a lo que se produjo igualmente en el grupo de control. Por tanto, concluimos que el programa de sensibilización logró producir un impacto deseado en el grupo experimental, sobre todo al entender que el conflicto entendido de una manera más neutral, considerarlo también como una oportunidad para aprender y en el sentido de que había distintos puntos de vista para la realidad, que el propio pensamiento no es lo más importante, sino que hay que también entender el pensamiento del otro y la significación del lenguaje no verbal como forma de comunicación. Las conclusiones. Los alumnos del grupo experimental se manifiestan más claramente contrarios a la utilización de la violencia como respuesta a los conflictos. Aumentan significativamente su aprecio por la opción de diálogo, mientras que se ve más claramente que huir del conflicto no es una buena estrategia, considerando la oferta de recurrir a un tercero neutral como una opción válida. Y en cuanto al centro educativo, desciende la opinión sobre la conveniencia de que el centro recurra a sanciones, se mantiene la idea de que no actuar no es una opción para los conflictos, mientras que el grupo de control sí lo consideraba como válido. Y ya como he comentado anteriormente, la figura del consejo escolar pues como punitiva no es un recurso adecuado, sino que el recurrir a la figura del profesor o al tutor en caso de conflictos sería mucho más conveniente. Muchas gracias. Creo que justo 10 minutos. Muchas gracias, Maripaz. O sea, ya se nota que tuviste que organizar el anterior congreso y que por lo tanto eres disciplinada.
Muchas gracias también por tu clarísima exposición y a tenerte al tiempo.